Buenas noches. Le habla Alexander Zambrano González de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del PNF Electrónica, sección C. Tomaremos hoy el tema sobre Proteus BSM. Vamos a hacer referencia en los contenidos de Proteus, qué es Proteus, la interfase ISIS, cómo es el trabajo con Proteus y al final daremos unas conclusiones. ¿Qué es Proteus? Es un programa que permite diseñar y simular circuitos electrónicos de forma práctica y accesible con microcontroladores. Fue lanzado en 1988. Es un software propietario de la Lab Center Electronics. Actualmente se encuentra en su versión 8.7 SP1. Permite construir prototipos electrónicos con ahorro de costo y tiempo. Anteriormente se usaban los protoboards para el desarrollo y prueba de circuitos como se ve en la figura 1. Y en este proceso solo era posible detectar los errores al final, lo que requeriría volver a ejecutar el ciclo completo como se muestra en la figura 2, ocasionando pérdidas de tiempo y costo. Con la aparición de estos sistemas de modelado virtual denominados BSM en inglés, que significa Sistema Modulado Virtual, da origen al Proteus, mejorando el proceso como se muestra en la figura 5. Aquí se observa que el proceso en la etapa 3, si se detecta una falla, se puede regresar a la fase inicial para corregir, para posteriormente proceder al diseño del circuito impreso, placa, para la construcción del prototipo físico. Proteus está conformado por dos software en la figura 6. ISIS, cuya sigla en inglés significa Sistema de Enrutado de Esquema Inteligente, el cual realiza esquema de circuitos con casi todos los componentes electrónicos que hay en el mercado. Y está compuesta por el módulo BSM, Sistema Modulado Virtual, y ARES, cuyas siglas en inglés traducen Software de Edición y Ruteo Avanzado, que permite el diseño de circuitos impresos donde se construyen los circuitos de forma virtual y está compuesta por el módulo Electra. Proteo, como se observa en la figura 7, es un diseño electrónico para simular analógicamente circuitos digitales o mixtos y se puede interactuar con muchos de los elementos que integran el circuito y permiten ver su comportamiento en tiempo real. La interfase de ISIS es un espacio para dibujar los diagramas de nuestros circuitos. Al abrir Proteus desde el icono ISIS, se despliega la pantalla que se observa en la figura 8. Pantalla, en ella se observa barra de coordenadas. Permite ver las coordenadas donde se encuentra el cursor mientras vamos a la ventana de edición. Segundo, barra de estado. Ofrece información útil sobre lo que se tenga seleccionado. Ventana de edición, donde se dibujan los circuitos electrónicos con su componente y sus interacciones. Cuarto, borde de hoja, línea de color azul que se observa en la ventana de edición. Quinto, selector de objetos. Aparecen los componentes y elementos disponibles para elegirlos que colocaremos en el diseño. Sexto, ventana de vista previa del circuito. Hablaremos sobre la hoja de trabajo. Tiene dos elementos principales. Primero, la hoja de trabajo. Se puede cambiar el tamaño mediante el menú System, Set System, donde aparece la ventana de observado en la lámina de la figura 9 y donde podemos elegir un tamaño de la lista o uno personalizado. La rejilla, en la figura 10, se observa y sirve como guía para dibujar los circuitos. Se puede cambiar su configuración desde el menú View, como se observa en la figura 11. Se puede desactivar pulsando la letra G del teclado o con la opción Grid. El tercero, hablamos sobre la barra de herramientas. En la interfase de Proteus podemos encontrar diferentes barras de herramientas, como se observa en la lámina de la figura 12. En estos grupos de barras encontramos las herramientas son, primero, barra de menú de interfaz. La segunda, barra de herramientas modo. Es la más importante porque nos permite elegir el modo en que vamos a trabajar. Podemos elegir componentes, instrumentos de medición, gráficos de simulación, entre otros. De eso hablaré más adelante con detalle. Tercero, la barra de fichero de impresión, opciones de archivo. Se utiliza para realizar operaciones básicas con los archivos como crear uno, abrirlo, guardarlo, etc. Cuarto, barra de visualización. Permite controlar cómo vemos el circuito en la ventana de edición. Quinto, barra de edición. Permite editar diferentes elementos. Sexto, barra de diseño. Muestra opciones para trabajar en varias hojas, generar reportes, entre otros. Séptimo, barra de simulación. Tiene los controles de simulación. Octavo, barra de rotación y flexión. Permite rotar y reflejar los componentes antes de reflejarlos en el diseño. Aquí podemos visualizar otras barras de herramientas.
como la barra de estado, que es la 9, la 10, la barra de herramientas de diseño electrónico, la 11, la barra de comandos de dibujo. En color gris, la numeración aparece, es referente a la ventana de edición de la que se habló ya y la ventana para componentes de librería de la que se hablará más detenidamente en la siguiente lámina. Como se observa en la figura 13, primero la herramienta de modo es la barra más importante aquí. En ella encontramos, primero, modo de selección. Seleccionamos cualquier objeto de la ventana de edición, componentes, herramientas o líneas de conexión. Segundo, modo componente. Se puede seleccionar los componentes que formarán el circuito y colocarlos en la ventana de edición. Este comando es muy importante porque con él trabajamos también los componentes de la librería. Tercero, modo de punto de unión. Permite colocar punto de unión entre dos o más líneas. No es muy usado. Cuarto, modo nota de texto. Y el 11, modo texto. Allí se coloca nota de texto o línea de texto en el diseño. Quinto, modo de terminales. Muestra la lista de terminales disponibles en la ventana selector de objetos. Sexto, modo de línea. Séptimo, modo de cuadrado. Octavo, modo de círculo. 9, modo de arco. Permiten dibujar líneas, cuadrados, círculos y un arco de circunferencia. El 10, modo de forma mixta. Se crean formas cerradas compuestas de líneas rectas o curvas. Se van dibujando los segmentos y para trazar el segmento curvo presionamos control. 12, modo símbolo. Permite colocar símbolos prediseñados en una librería. 13, modos marcadores. Se puede colocar elementos especiales en la lista. 14, rotar en el sentido de las manecillas del reloj. Se rota a 90 grados. 15, rotar en sentido contrario a la manecilla del reloj. Se rotará a 90 grados en sentido contrario. 16, ángulo de rotación. Permite colocar el ángulo de rotación desde el teclado. El valor debe ser múltiplo de 0 grados, 90 grados, menos 90, 180 grados y 270 grados. 17, reflejar en el eje X. Refleja los componentes en el eje X. 18, reflejar en el eje Y. Refleja los componentes en el eje Y. Elegir componentes de la librería. La figura 14, aquí se eligen los componentes de los circuitos. Se debe estar en modo componente, presionando el botón Component Mode. En la barra de herramientas de modo, allí aparecen los botones P y otro L. Y en la ventana observamos la palabra Device. Si presionamos el botón P, se abre la ventana Pit Device, donde se puede navegar por las librerías para elegir los componentes del diseño. En la figura 15, aquí se muestra el componente seleccionado. En la ventana Pit Device encontramos los siguientes elementos. Primero, mostrar solo componentes con modelo. Solo muestra los componentes que cuentan con modelo, que se pueden simular. Segundo, cuadro de búsqueda. Se realizan búsquedas en las librerías de componentes. Muestra las condiciones, las coincidencias en la ventana de resultados. Tercero, solo palabras completas. Realizará búsquedas solo en palabras exactas. 4, resultados. Lista de resultados de la búsqueda está dividida en componentes, device y library. Librería al que pertenece cada uno y descripción. Quinto, vista previa del empaque. Muestra una vista previa de empaque del componente. Es útil para el diseño de una placa de circuito impreso, PCB. Sexto, vista previa de símbolo. Vista previa del símbolo del componente. Séptimo, fabricante. Aquí podemos incluir el fabricante para filtrar más la navegación. Subcategoría en la 8. Por ejemplo, transistores. Las subcategorías serían los tipos bipolares, JFET, MOSFET y etcétera. ¿Cómo es el trabajo con Proteus? Primero, el primer paso es dibujar el esquema utilizando la pestaña Esquema Electrónico, la figura 16. Permite llevar a cabo simulaciones avanzadas para comprobar el funcionamiento correcto de nuestro proyecto mediante el uso de las herramientas ProSpice, motor de circulación de circuitos electrónicos, desde esta pestaña. Segundo, simulación en Proteus. Aquí, en la figura 17, podemos usar todas las ayudas como instrumentos virtuales, inspectores de buses de datos, módulos animados de dispositivos electrónicos, generadores, sondas, entre otros. La tercera son los instrumentos para la medición de simulación, están en la figura 18.
En la figura 19 se observa que también podemos depurar y simular el código fuente que se ejecutará utilizando la pestaña código de fuente y se puede usar la moderna interfaz de programación diseño gráfico con equipos Arduino. En la figura 20, aquí también observamos un ejemplo de circuito impreso elaborado en Proteus. En la figura 21 se observa una vista de 3D generada en Proteus. En conclusión, tenemos que Proteus permite el ahorro de costo y tiempo en la elaboración de prototipos. Los módulos que componen Proteus son independientes, se adaptan a nuestras necesidades, se pueden adquirir funcionalidades básicas e incorporando características más avanzadas. Como estudiantes nos permite realizar modificaciones tanto en el circuito como en el programa, experimentando y comprobando resultados, aprendiendo de forma práctica y sin riesgo de entorpecer el material y costo. Proteus nos permite disimular el funcionamiento del circuito, el funcionamiento lógico del programa cargado en el microprocesador, construir la placa de circuito impreso y obtener una vista 3D. Se puede tener así una visión lo más real posible de cómo nuestro diseño se va a comportar en la realidad. Séptimo, Proteus ofrece potente ayuda como autoenrutador, pistas de serpentina, conexionando de pistas con huellas usando la técnica de lágrima, generación automática de superficies de disipación, difusión de placas multicapas, profundidad de taladros, entre otros. Y por último, al terminar el diseño de la placa de circuito impreso, podemos tener una imagen 3D y así tener una visión preliminar del proyecto que presentaremos. Gracias por su atención.